Seguimos con Gerardo Sig. Él es arquitecto por la Universidad de las Américas de Puebla, cuenta con 2 maestrías en desarrollo sustentable por la misma universidad y diseño arquitectónico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundador de una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de arquitectura y de montaje de ferias y exposiciones, en la que implementa la práctica de conocimientos adquiridos en la maestría de desarrollo sustentable. Durante 13 años fue catedrático de la Universidad Iberoamericana Golfo Centro Puebla, en donde impartió, entre otros cursos, el taller de proyectos arquitectónicos en todos los niveles de la currícula universitaria. En esos años participó coordinando las propuestas y proyectos de un grupo de estudiantes en un concurso internacional auspiciado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA y la UNESCO. Fundación de Arquitectura Tapatía, Luis Barragán, y fundadora de Fomento Universal para la Difusión. Actualmente Gerardo Sig es el secretario técnico de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa y también ha ocupado cargo de director general de Administración, Desarrollo Urbano de la CEDUBI. Tiene toda la experiencia y agradecemos tu presencia, Gerardo. Le doy el uso a la palabra. Yo me voy a parar porque voy a tratar de explicar cuáles son las causas por las cuales, como dice Félix, los nietos llevan al abuelito al hospital a que lo maten, porque ahí está el tema fundamental del patrimonio cultural urbano. Todo esto que dice, bueno, por un montón de consideraciones no se protege, bueno, pues esas necesitamos saberlas, porque ahí está el tema fundamental. Hay un conjunto de tensiones en términos de diferentes actividades, pensamientos, normas, reglamentos y demás que están, unos jalan para un lado y otros jalan para otro lado. Y ahí es donde el patrimonio empieza a perderse en ese tránsito por el desarrollo de la ciudad. Y esa palabrita desarrollo va a ser en la que nos vamos a estar moviendo. De entrada hay como 2 posturas, ¿no? La del demoledor, que cuando llega una obra y ve patrimonio, lo primero que quiere es quitarlo porque es un estorbo. Y la otra postura es la del anticuario, que en realidad son los orígenes de los curadores del patrimonio cultural urbano. El anticuario es el primero que valora aquellos objetos del pasado, los estudia, los clasifica y los va determinando. De ahí viene todo lo demás que fue sucediendo en el tiempo en términos de convenciones, cartas y demás. El anticuario es el original, es el padre del patrimonio cultural urbano. Y voy a trabajar en este sentido en esas 2. Otra tensión es la idea de cultura versus desarrollo. En muchas sociedades, y quizás en México también, al patrimonio se le trata o se le ubica dentro de la perspectiva cultural, que de origen está bien porque, como ya vimos, por ejemplo, en el caso de los paisajes culturales de Xochimilco, es una manifestación de un momento especial, social, cultural, económico, político, que ahí está y son los testigos de la historia. Pero por otro lado el desarrollo exige, y por ejemplo si algunos fueron ahora a Ecuador en las reuniones de Hábitat, exige todo esto que ya se dijo, vamos a construir una ciudad de mediana altura, de usos mixtos, compacta, tal. El tema es que en la mayoría de las ciudades, al menos en la Ciudad de México, el patrimonio está concentrado en la zona histórica, por razones obvias, ¿no? Entonces, si uno piensa, bueno, vamos a construir esa ciudad con esas características, con ese modelo que se necesita hoy en día, pues la delegación por excelencia sería la Cuauhtémoc, que yo me honro en vivir ahí. El problema es que la Cuauhtémoc, o no el problema, la situación es que la Cuauhtémoc tiene el 70% de su territorio está catalogado como área de conservación patrimonial. Es decir, ahí está el patrimonio más importante de la ciudad. Entonces, aquí hay una tensión importante y después por eso les digo que la palabra desarrollo puede ser una respuesta a cómo poder integrar al patrimonio como un componente fundamental y entonces establecer un conjunto de estrategias que permitan
no nada más su protección, sino su puesta en valor, que eso indica que lo estás actualizando y lo integras de una manera armónica a las condiciones de la vida y de las necesidades y de la evolución tecnológica del día de hoy. Otras de las tensiones pues es lo mismo, ¿no? Conservar contra construir. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Conservamos o construimos en el sentido de todo lo que se necesita hoy en día para vivir la ciudad, sobre todo en las zonas centrales? Porque además también hay un montón de mitos, ¿no? La gente dice, bueno, es que ya somos muchos, ¿no? En la delegación Cuauhtémoc. Híjole, pues el problema es que no somos muchos, el problema es que aumentó el parque vehicular, pero gente somos menos que en los años 70, habitamos menos gente, según INEGI, y pues yo les creo, ¿no? El otro es, otra de las tensiones, patrimonio cultural y desarrollo inmobiliario, porque ahí está el tema fundamental de las decisiones que se toman, sobre todo en materia de bienes inmuebles determinados como patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad, en todas sus modalidades. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo inmobiliario tiene un componente fundamental que ya lo explicó Keynes, en el sentido de los efectos multiplicadores, y esto lo explico rapidísimo. Y sobre todo con arquitectura, porque con arquitectura es facilísimo. Ustedes tienen $1,000,000 de pesos, supongamos, y van a construir una casa. Y la construyen en 6 meses, y ese $1,000,000 de pesos lo reparten entre mano de obra, materiales y administración. Cuando acaban el proceso, tienen una casa que seguramente valdrá un poquito más de $1,000,000 de pesos, porque este arreglo entre mano de obra y materiales pues es un valor agregado. Entonces supongamos que construyeron $1,200,000, pero ya repartieron $1,000,000, es decir, en manos de mucha gente está el otro $1,000,000, es decir, se generó en ese proceso inmobiliario, se duplicó al menos ese dinero. Y esa es la magia del desarrollo inmobiliario, o sea, vaya, pero si eso es economía pura, ¿no? Y entonces Keynes, con mucha inteligencia, determina esta consideración y todos los desarrollos inmobiliarios son keynesianos, todos. El tema del patrimonio cultural, y hablando específicamente del paisaje cultural, hay otro economista que es inglés, que es Cecil Pigou, que habla precisamente de las externalidades. Y lo que decía Cecil es, con la extracción de carbón en las minas de carbón, el problema es que se está disminuyendo el Producto Nacional del país, el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque no se está contabilizando la pérdida de paisaje. Ok, sí estamos produciendo carbón y está padrísimo, pero la pérdida del paisaje, como no es un valor económico, hasta antes de Pigou, no se contabilizaba. Y ese es el tema del elemento del patrimonio cultural urbano. Si no lo contabilizas, claro que sale más barato demoler y construir nuevo, por supuesto. Nada más que hay que meterlo a las cuentas, porque se está perdiendo. El otro tema tiene que ver con el marco jurídico en el cual está establecido las diferentes propiedades. La propiedad privada está establecida desde la Constitución. Y esta sí la pelean a muerte. De hecho, ahorita hay una propuesta dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México en donde algunos estamos con la idea de que habría que diferenciar entre derechos de propiedad y derechos de edificación. Porque lo que pasa en esta ciudad y en Nueva York también, en otras no, es que en el momento en que tú eres propietario del suelo, automáticamente, porque nadie se lo ha contestado y el artículo 27 constitucional da la pauta para que no fuera así, es que el propietario de ese suelo, sin ningún esfuerzo, obtiene como propiedad también el potencial constructivo. Es decir, si yo, por alguna razón, me heredaron un predio en Reforma, y hay una casa, ahí hay un ejemplo muy bueno de patrimonio que se salvó, una casa de principios del siglo XX. Entonces yo, por tener ese predio sin ningún esfuerzo mío, de repente ya la ciudad me arregló las banquetas, me arregló la
toda la calle, árbol, está hermosa, y la ciudad, en un pacto social, que son los programas de desarrollo urbano, me otorga una zonificación, la mejor de la Ciudad de México, habitacional mixto, 40 niveles, 20% área libre, y densidad de vivienda, la que sea, es decir, le cabe cualquiera. Y entonces yo soy el dueño de ese predio y soy dueño también del potencial. Pero si ese es el tema, ¿cómo compite una acción inmobiliaria de 40 niveles con uso mixto? Ya lo vemos, cualquiera de los edificios de Reforma. Quizás hay 2 casos nada más en donde la ejecución de la autoridad permite que se salven 2 casitas. Uno es la torre que está al lado de Torre Mayor, que creo que se llama Torre Reforma, en donde se salva la casita esta neogótica. Se hace un ejercicio muy interesante, se le hace una losa, se echa para atrás, se construyen los cajones de estacionamiento, que es otro tema que no voy a meter, pero es muy interesante. Se regresa y se construye el edificio. En ese lugar, la intención de origen era la de Ralph el Demoledor. Esta casa estorba, pero además ni gótico hubo en México, por Dios, ¿no? Bueno, pero es un testigo, al fin y al cabo es un testigo histórico. Se les obligó a salvar la casa y lo que se les otorgó en términos de beneficio para salvar la casa fue que el área de la casa se considera como área libre, para que el potencial constructivo que tenían podía desarrollarse. Y de esa manera se ganó. El otro caso fue la Torre Mafre, que está en la Glorieta de La Palma, que también se salvó una casita ahí como neocolonial. Entonces, sí es viable. Es complicado porque de entrada los números no dan y el tema es económico. Por eso estoy poniendo al tema económico y jurídico. El tema de la propiedad cultural es que, pues de patrimonio en la Constitución no se habla nada. En el Estatuto de Gobierno no se habla nada. Estamos agarrados en materia de legislación desde la Ley General de Asentamientos Humanos y de ahí nos vamos a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Ahí está, y el reglamento de construcciones, porque todas aquellas acciones que se hagan en inmuebles patrimoniales que no estén dentro de área de conservación patrimonial se ven a través de las disposiciones del reglamento de construcciones. Entonces, hay un problema en el sentido del marco jurídico y de pensamiento que rige sobre el patrimonio. Derechos culturales contra derechos privados, que no lo puse privados, pero derechos humanos. Vaya, armar una denuncia sobre derechos humanos, pero vaya, la cosa más fácil. Pero armar una denuncia sobre derechos culturales, o sea que tú digas y le digas, oye, porque además propiedad privada, ¿no? Ese es el problema de la propiedad cultural. O sea, en el sentido del patrimonio cultural deriva de una idea de propiedad. Es que es una propiedad cultural, es decir, es una propiedad de todos. Sí, pero también es propiedad privada. Y lo que se defiende más es la propiedad privada y los derechos humanos. O sea, lo privado, lo particular sobre lo comunitario o cultural. Ahí está un poco el tema, en donde se pierden en muchas de las ocasiones los juicios por demoliciones de patrimonio. ¿Por qué? Porque se agarran de esto. Por ejemplo, y esto se los voy a comentar un poquito más adelante, para el programa parcial de la Roma Norte, que también me invitaron a participar, uno de los temas fundamentales, porque también tenemos un especialista en materia jurídica, era el listado que se pone en los programas. Esa es la protección mayor que hemos logrado dentro de la ciudad. Ese listado es lo que permite que la gente no se vaya en contra del patrimonio. El problema del listado es que al ser norma, a la hora de que hay una consideración jurídica sobre él, lo que el juez va a decidir es desde la perspectiva del marco jurídico que aplica. Y entonces lo que nos han dicho, y en el programa parcial de la Roma Norte ya lo resolvimos, es que el listado no tiene motivación. Y si no tiene motivación en cuestiones jurídicas, estás pelas. Porque no hay ningún motivo por el cual tú definiste que esos inmuebles tienen que estar catalogados. Aquí están unos amigos de la Roma, no se preocupen, en nosotros ya viene la motivación dentro del listado para garantizar que estos 1,300 inmuebles que se van a catalogar no estén desprotegidos.
Y bueno, termino en la idea en esta primera etapa, en la idea de bienes culturales y bienes privados. Es lo mismo, o sea, toda la legislación y sobre todo en marco jurídico prevalece el tema del bien privado contra el bien cultural, porque el bien cultural es más complicado protegerlo, porque es un bien de todos, pero en su sentido estricto es de alguien. Si ese fue el problema, una vez que entran los predios, porque al principio pues se catalogaban los predios públicos, ¿no? Pues la iglesia y el palacio. Cuando entran los bienes privados, esto se complica muchísimo y entonces sí hay que armonizar toda la legislación para que lo cultural o lo comunitario pues al menos compita en el mismo nivel, porque si no es muy complicado. Ahora, ¿cómo fue evolucionando todo el marco de pensamiento en materia de patrimonio cultural urbano? Primero, al menos lo que nosotros pensamos es el descubrimiento de Pompeya y Herculano en el siglo XVII. Cuando se conocen esas ciudades que estuvieron ahí enterradas, como que hay un regreso a la historia y hay una valoración, decir, oye, aquí hay un testigo histórico materializado que nos habla de cómo esta sociedad se organizaba. Ese es un primer momento. Después la ilustración en el sentido de una expansión del conocimiento en un montón de materias, no solamente en materia arquitectónica, sino en biología, en cualquier ciencia, o sea, es un momento importante y los tratadistas, la posibilidad de expresarse con otras herramientas que no era simplemente la plumilla de alguien que se ponía a trabajar, sino la tecnología que avanzó para poder ilustrar de mejor manera todo lo que estaba sucediendo. Estos dos momentos también, el libro de estética de Baumgarten en el siglo XVIII y también el de Winkelmann, Historia del arte de la antigüedad, en el sentido de valorar y entonces poder hablar ya de este tema, el sentido de esas otras arquitecturas, de esas otras culturas, de esas otras expresiones culturales de la antigüedad. Bueno, evidentemente el cambio de régimen, ¿no? La Revolución Francesa, y precisamente los bienes de los reyes, que de repente son patrimonio cultural, es decir, son de todos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pudieron haberlos destruido, afortunadamente no los destruyeron y ahí siguen. Ahora, diferentes aproximaciones en términos teóricos. Viollet-le-Duc lo que proponía en términos de patrimonio era reconstruyámoslo como era de manera original, sin ninguna evidencia, que quede idéntico, porque pues ese fue el objeto original, le pasaron guerras, lo destruyeron, bueno, reconstruyámoslo originalmente. Esa es una de las aproximaciones de algunos teóricos. Ruskin lo que decía, él era más romántico y decía, no, dejen la ruina en ruina, porque manifiesta el paso del tiempo y lo que le ha sucedido a eso, perdió vigencia, le pasaron guerras, cambios de mentalidades, tecnología, etcétera, ¿no? Déjenla así como es otra manera de entenderlo. Y Boito, que es un italiano, al menos creo que es una actitud un poquito más armónica, es, no, bueno, o sea, si hay que tocarlo, toquémoslo para que no se siga deteriorando. Y todo aquello que le hagamos nuevo, que se note, que se vea que es una actuación diferente a la original. De hecho, ahorita ya se está pensando en techar lo que es el área del foro, porque pues mucha gente llegaba y decía, bueno, pues no que aquí peleaban leones entre tantos cuartitos, ¿cómo, no? Bueno, si es que eran los sótanos. Y entonces lo que se está pensando es techar, y parece que en estas actitudes, bueno, lo techamos todo, se llegó a una decisión que parece que van a techar nada más la mitad para que haya la doble evidencia de lo que era cuando funcionaba y la otra función que es todos estos sótanos que hacían que funcionara lo de arriba, ¿no? Otro momento importante es el de Riegel, en el sentido de que elabora un estudio, que es el culto moderno de los monumentos, en donde establece criterios generales de catalogación que tienen que ver con la edad del edificio.
Ahí empieza a establecer pues, los más viejos, como que la historia y la edad le dan más valor. Curiosamente, esa mentalidad se retoma en la Ley Federal de Monumentos del 72, y ahí lo verán. Lo arqueológico está por encima de lo histórico y lo histórico por encima de lo artístico. Y ahorita vamos a ver unas fotos de las cuales deriva esa legislación. Bueno, la Carta de Atenas en el sentido de este cuarto Congreso de Arquitectura Moderna, en donde se establece al patrimonio como un elemento fundamental que hay que considerar, al menos ya se le mete dentro del desarrollo urbano. La Carta de Venecia, en donde ya se establece que hay que definirlo y hay que incorporarlo, por lo menos para que la gente sepa con precisión cuáles sí y cuáles no. ¿Qué es patrimonio? Al menos definir con mucha precisión, con una definición muy clara e incluyente del patrimonio, ¿qué es? No todo se convierte en patrimonio al final. Luego la Convención de París, en donde ya se establecen acciones específicas en materia de preservación, conservación y demás, ¿no? Este es un momento importante. Esa Convención de París, ya no lo voy a poner, pero ha tenido un montón de reuniones, se ha ido actualizando y se ha ido mejorando y demás, ¿no? Pero ese es el inicio. Y por último, en el caso ya local, la Ley Federal de Monumentos del 72, que esa es la que rige a nivel federal. No se le ha movido, hay que recordar que el INAH tiene unos sindicatos muy poderosos y moverle una letra a eso es la cosa más complicada del mundo. Luego les pongo esta foto. ¿Alguien ve algo raro en esa foto que no haya, que es bueno, ¿qué es eso? ¿No? ¿Nadie lo ve? Exactamente. Eso es antes de aplicar la ley de la Ley Federal de Monumentos del 72. Se fijan, todavía está el patrimonio histórico, es decir, toda la manzana de Templo Mayor existía. Luego viene la Ley Federal de Monumentos y Quetzalcóatl llega, y entonces como prevalece el patrimonio arqueológico sobre el histórico, te chutas la manzana histórica para que salga lo arqueológico. Esa es la regulación y eso fue absolutamente legal. Estaba con la base, así con la ley en la mano, me parece que fue López Portillo, ¡zas!, ¿no? ¡Pum! Adiós, vámonos. Bueno, ¿cuál ha sido la evolución de todo este pensamiento? En el siglo 2000, la preocupación de un montón de gente sobre estos modelos de desarrollo o de crecimiento, cómo se estaban dando, y todos los impactos o las externalidades desde la perspectiva de Pigou que se estaban dando, ¿no? Entonces, hay una gran crítica en el sentido, porque los economistas dicen, no, pues aquí están los datos, ¿no? Producto Nacional Bruto, vamos requete bien, sí, pero la contaminación, sí, pero la violencia, sí, pero, o sea, todos esos datos que de repente no estaban considerados. Entonces, lo que se hace primero es diferenciar entre crecimiento económico, que es un solo indicador, y desarrollo económico, que tiene que integrar un conjunto de otras variables para garantizar que efectivamente una sociedad está desarrollándose. Y entonces es lo que les platiqué, esta dicotomía entre la corrección de esas externalidades, que una de ellas dentro del desarrollo inmobiliario se convierte en patrimonio, o los efectos multiplicadores de la economía, que en ese momento se veía como la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Ahí había un tema fundamental que no se pudo integrar sino hasta tiempo después. ¿Cómo le hacemos para que estos dos que están en tensión puedan incorporarse en una sola lógica, en un solo marco que permita que ambos se desarrollen? Y lo que creemos aquí es que uno de los campos que permiten, que además es una delimitación o definición de los años 80 del siglo XX, es el desarrollo en el sentido del desarrollo sustentable, el desarrollo que está combinado o que está compuesto por tres componentes.
Bueno, en el sentido de lo intra e intergeneracional, es decir, lo que tenemos que, se supone, lo que tenemos que dejarles a las siguientes generaciones es al menos las mismas condiciones del día de hoy para que se desarrollen, es decir, pues la misma cantidad de recursos, la misma cantidad de contaminación y que no siga aumentando, etcétera, etcétera. O sea, que tengan al menos las mismas posibilidades de hoy en día las siguientes generaciones. No les dejemos tan condicionado el futuro para que se desarrollen. Y por ahí entonces se dan cuenta que el tema del patrimonio es un elemento interesante porque integra. Este es el gráfico típico de los estudiosos del desarrollo sustentable. Son 3 esferas de actividad, el social, el económico y ambiental, y donde se juntan esos 3 desarrollos, ese es el lugar en donde estamos ya avanzando en el desarrollo sustentable. Sí, ya voy a acabar. Bueno, se supone que sí, pero rápidamente, ahí hay un conjunto de conceptos que se supone que integran, desde la perspectiva del patrimonio cultural urbano, integran elementos a cada uno de estos componentes del desarrollo urbano. Sobre todo en lo económico, capital inmobiliario, plusvalías. Es que el tema es, ¿por qué creen que la gente se quiere ir a vivir a la Roma? Pues porque está lleno de patrimonio y todo este paisaje urbano, cultural, pues es mucho más agradable quizás que algunas otras zonas de la ciudad, para pronto Iztapalapa, ¿no? Para pasar por Zaragoza, pues no tiene la misma característica que caminar por Orizaba o Álvaro Obregón, etcétera, ¿no? Entonces, hay un conjunto de elementos que se integran, que el patrimonio cultural urbano integra. Me voy a ir más rápido. La aproximación, hay un ejercicio histórico de las primeras sociedades, los tel, lo que hacían los persas, lo que ahora es Irak, era construir encima de su ciudad. Si había que renovar la ciudad, construyela encima, no la destruyas, construyela encima. Y entonces, con la tecnología que ellos tienen, se lograban estas ciudades. Cuando tú llegas dices, bueno, ¿y esa ciudad en el cerro? ¿Por qué no? No es la ciudad en el cerro, es la ciudad encima de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. Son varias etapas de ciudades. Hay que construirle encima a la ciudad, más vale construirla encima que destruirla, ¿no? Les voy a poner unos ejemplos rapidísimos, simplemente que me parecen interesantes en el sentido de esta aproximación. Esta es la Fundación Prada en Milán. Y sí hay que montarle cosas con esta actitud más de Boito, en el sentido de, bueno, pues si se necesita para poner en valor el edificio, porque el edificio necesita que le pongas cosas para que funcione, pues más vale ponerle cosas a dejarlo a que entre en un proceso de obsolescencia, llegue un desarrollador inmobiliario tipo Ralph el Demoledor y diga, no, pues es que aquí las rentas urbanas son altísimas, hay que demoler todo y entonces metemos un edificio de usos mixtos con roof garden y amenities y entonces te convencen a la sociedad y se construye. No, pues entonces rescata el tema del patrimonio y si hay que ponerle cosas alrededor o encima, pues hay que ponérselas. La idea de los espejos para que se refleje la arquitectura, ¿no? O sea, en la arquitectura nueva le ponen espejo para que se refleje la histórica. Este es otro que seguramente también lo conocen, se le monta a esta central eléctrica un edificio que lo hace viable, pero no nada más se le monta, también se le hacen cosas abajo y se rescata un bien patrimonial que estaba ahí, que es testigo de la historia y que además de molerlo seguramente iba a costar una buena fortuna, ¿no? Es un bien de capital que está ahí, entra en las cuentas, no es una externalidad. Y además, muy inteligentemente, los arquitectos lo que hacen es que la ciudad se vuelva el museo, porque ves a la ciudad y entonces es un lujo ir allá y entonces lo que pasa es que tu vista ve hacia afuera y lo que ve es la ciudad. El recordatorio de que ahí está la ciudad, ahí están sus testigos, ahí está la sociedad y de ahí venimos. Bueno, la idea de también trabajar por debajo, ahí están los planos, se le hacen un montón de modificaciones, actualizaciones para ponerlo en valor y que el edificio permanezca. No podemos
La actitud de Ruskin a lo mejor es demasiado extrema, ¿no? O sea, es no lo toques. Híjole, yo creo que hay que tocarlo para que permanezca. Estos dos, el de Barcelona, que es un edificio que también es industrial, o fue industrial, era textil. Este es interesante porque prácticamente no se le monta nada más allá de este elemento que te recibe, pero todo el trabajo es por debajo. ¿Cómo lo actualizo? Y entonces todo lo trabaja el arquitecto para abajo para darle la posibilidad de una espacialidad que se requería, que de origen el edificio no tenía, por la función con la cual fue construido. El resultado es espectacular porque también se pueden hacerle cosas abajo. Ya voy. Ahí está, por eso saca el tema de construir por debajo para que la perspectiva y el objeto, el inmueble, permanezca como un elemento cultural de la zona, pero lo actualizas, lo conviertes en un elemento funcional que da actividades, que genera un montón de actividades. La otra, es un poquito más, ¿no? Pero al fin y al cabo lo mantienen, ¿no? Sí le montan y toda la parte de abajo también está trabajada. El edificio lo levantan porque necesitaban un atrio para poder entrar y lo suspenden. Este es un trabajo muy arquitectónica, económica y tecnológicamente muy complicado, pero hay una valoración sobre ese objeto. Lo más sencillo hubiera sido demolerlo. Y bueno, se fijan, la mitad del espacio está por debajo, ni te das cuenta, entras por la plaza y la mitad de las actividades están por debajo. Ahora, les pasé cosas de otros países, pero también en México tenemos muy buenos ejemplos. Esto está en la Colonia Juárez, es la rectoría de la Escuela Bancaria y Comercial. Y es una casa que está catalogada, se le montó encima un piso completo y en la parte de atrás, como un telón de fondo de muy buena calidad, se le hizo una obra que permite que el objeto patrimonial resalte tremendamente. Una ejecución arquitectónica muy, muy interesante. Claro, tiene un patrimonio arbóreo también que ayuda mucho. Ya estoy a punto de terminar. En la ciudad de Puebla, el Museo Amparo, recién remodelado, que la verdad creo que es una remodelación muy buena, porque antes llegabas al Museo Amparo y era oscuro, te sentías como que ibas a entrar al templo, al Museo del Templo Mayor, ¿no? Quizás porque era el mismo arquitecto, pero ahora le metieron una caja de luz que inunda todo eso y la verdad es que se vuelve esa transición entre la planta baja y la de arriba casi obligada, o sea, no hay quien no vaya a la planta alta. ¿Y qué es lo que rescata una vez más? El Museo de la Ciudad, la cantidad de cúpulas y torres que tiene esa ciudad, que era increíble que nadie se haya subido a la azotea para decir, oye, pues esto tiene un valor en términos de paisaje cultural formidable, ¿no? Es una caja que permite que se meta la luz y cuando estás en la planta alta, pues evidentemente la ciudad se vuelve el invitado principal. Esto está en Oaxaca, el Centro Cultural San Pablo, que también tiene una arquitectura espectacular, original, como muy neorrenacentista, es una cosa súper bonita, con obra nueva, en donde también con un carácter muy cuidadoso se le ponen cosas para que funcione, en donde se resalta con toda precisión los dos lenguajes que están en comunicación, ¿no? Que es la parte que a mí menos me gusta, pero es la más fotografiada, que es como la idea de Venturi y Scott Brown del tinglado enfrente del edificio, ¿no? Para darle toda la simbología que Las Vegas necesitaba, porque como eran puros galerones, pues lo único que podía hacerle era ponerle algo enfrente para poner las luces y demás. Creo que deriva un poquito de esa actitud del tinglado. Ya la propuesta, a ver si termino. Lo que estamos trabajando dentro de la Asamblea Legislativa en todos los instrumentos que nos llegan ahí, ahorita nos acaba de llegar el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, también hemos mandado unas propuestas a la Constitución Política de la Ciudad de México y en algún momento derivado de la Constitución nos tocará hacer las reformas a la
a las leyes secundarias, una de ellas la Ley de Desarrollo Urbano, es poder establecer una definición clara y abarcante de lo que es el patrimonio cultural. Ese es el punto fundamental. En tanto haya eso, desde la Constitución, la posibilidad de derivar en leyes secundarias, reglamentos y demás, con eso lo garantizamos. Hoy en día, insisto, ni la Constitución Federal ni el Estatuto de Gobierno hablan de patrimonio cultural urbano. El otro tema es un marco de protección. ¿Desde qué perspectiva debemos protegerlo? Nosotros creemos que debe ser más desde un ámbito desarrollista para que compita en ese mismo marco que desde un ámbito culturalista, porque creemos que el culturalista va a ser muy difícil de defender en tribunales, porque la mayoría de estos casos se van a tribunales. Y entonces, en la medida en la que precisamente el patrimonio sea un componente fundamental del desarrollo urbano sustentable de la ciudad, ahí competimos, porque además el tema fundamental es lo que se le pone como zonificación a esos predios. Es decir, el problema, el gran enemigo está en el desarrollo urbano. Entonces ahí es donde tiene que competir, en esa misma arena. Lo sacamos a otra arena, los jueces y las autoridades va a prevalecer la propiedad privada, el bien privado sobre todos los otros derechos comunitarios. Ya estoy a nada. Bueno, identificación y clasificación, los procesos de catalogación, los catálogos no como estas fichas, no, como estudios con mucha seriedad, muy bien trabajados, que identifican las razones por las cuales un inmueble debe estar considerado o no como patrimonio cultural de la Ciudad de México. En el caso de la colonia Roma Norte, lo trabajó la UAM, es un trabajo que duró como un año y cachito, está muy bien hecho, están muy bien identificados, de hecho se le integraron más de los que hoy en día están protegidos por el programa delegacional y estaremos en vísperas de poder llevarlo a la asamblea para que se pueda aprobar. Restricciones específicas, es decir, como cualquier programa de desarrollo, qué se puede y qué no se puede en cualquier inmueble, pero específicamente en el patrimonio. Y sobre todo instrumentos de fomento a la preservación, a la puesta en valor del patrimonio. En tanto no juegue un juego equitativo con el desarrollo inmobiliario, lo van a tronar. Por ejemplo, en el caso de la Roma Norte, lo que se hizo, hay un artículo de la ley que es el 42, en donde los inmuebles catalogados tienen oportunidad de obtener usos fuera de la habitacional, por ejemplo, el caso de la Roma Norte, Roma 2 y 3, que es la parte fundacional, donde tiene habitacional. Bueno, se le da la oportunidad a una casa porfiriana, porque ahorita mantener una casa porfiriana, pues ese es el tema, ¿no? O sea, le tienes que estar metiendo 10, 12 mil pesos mensuales. Viene el desarrollo inmobiliario y dice, a ver, yo te la compro, porque además si la demuelo, no solamente te vas a dejar de gastar 10, 12 mil al mes, te voy a dar 20 millones de pesos y yo voy a ganar otros 20, ¿me explico? Ahí está el tema. Entonces, ¿cómo le hago para que compita el patrimonio? Con posibilidades normativas en materia de desarrollo urbano, que compita desde otra perspectiva. Todos los inmuebles deben tener un conjunto de incentivos fiscales, administrativos y sobre todo normativos, que tengan más chance de pelear en ese mercado inmobiliario de actividades contra simplemente las cuentas que hace un desarrollador inmobiliario para meter departamentos, porque además en la zona se venden antes de acabar, ¿no? Antes de acabar la obra. Ya, ahora sí ya. Ya me sacaron la roja. ¿Qué hemos hecho? Ya. Ahorita trabajamos ya una modificación que ya está publicada para un incentivo fiscal. Si haces acciones de conservación dentro de tu inmueble, no te cobro el predial en todo el proceso de la obra. Es poquito, pero es algo, ¿no? Perdón, ahí tiene un error. Con la Constitución Política de la Ciudad de México, lo que estamos haciendo es incorporando dentro de los derechos, obligaciones y principios generales el tema del patrimonio cultural urbano, que sí quede integrado en la Constitución para que de ahí derivemos a las leyes secundarias.
Y por último, el programa parcial de la Roma Norte, en donde establecemos un conjunto de criterios, porque además, digo, desafortunadamente no vino la Juana de Arco del patrimonio aquí de la Ciudad de México, pero hay como hay un tema ahí un poquito perverso, al menos así yo lo veo, ¿no? En la Roma. Si tú demueles, tienes chance de construir más. Ese es el tema, porque, híjole, pues es que no cabe, y entonces, bueno, déjame la primera crujía, demuélete todo lo demás y atrás construyes. Pero eso es perverso en el sentido en que entre más demueles, más desarrollo tienes. Y nosotros dijimos, no, ¿por qué no nos apoyamos en Mies van der Rohe y decimos menos es más? Menos demueles, más potencial tienes. Es decir, si tú me demueles el 10% de ese patrimonio, te quito el 10% de tu potencial. Si me demueles el 50%, te quito el 50%. Si me demueles el 100, parque. Porque ya no puedes construir nada. Me demueles el 100, te quito el 100, ¿no? Porque esa es la idea. O sea, ¿cómo le hacemos en términos de materia urbana para que esto sea un ejercicio? Porque, insisto, lo más fácil para los desarrolladores es terreno baldío y su análisis de costos. Algunos piensan que nada más está catalogada la fachada. Yo les digo, pero ¿tú dónde estudiaste arquitectura, maestro? Si la fachada, lo importante de la fachada es lo que contiene. El vacío es lo que tiene valor arquitectónico. La fachada simplemente es un referente urbano. Y entonces efectivamente quieren dejar la fachada nada más. Y entonces, bueno, menos es más. Gestión de plusvalías, lo que les platiqué hace rato de ese potencial adicional, en lugar de que se vaya al propietario del suelo, que se pague para mejoría de la ciudad, en el sentido de que el propietario del suelo te va a vender un terreno con H330, pero si por una norma de vialidad tienes, por decir algo, y esto no es mentira, así es, un H10, esos 7 niveles no te los puede cobrar el propietario. Sí te los puede cobrar, pero ahí tú sabrás si se los pagas, porque después cuando llegues con un proyecto se los tienes que pagar al Estado para generar obras de mejoramiento de esa zona, que me parece que es una distribución más equitativa, porque además no hay ningún esfuerzo por parte del propietario, al menos el desarrollador, hay un esfuerzo de ingeniería, de pensamiento, de financiero, etcétera, que permiten que ese objeto llegue a la vida, ¿no? El otro no hace nada. Y la otra es, otro de los criterios, desarrollo urbano orientado a la imagen y el paisaje urbano. Ahorita está de moda esta idea del desarrollo urbano orientado al transporte. Y como la Roma está súper bien ubicada, ya ni nos metemos en eso, porque tenemos todo. Tenemos ecobici, tenemos metrobús, metro, pies, tenemos todo, ¿no? Entonces no nos preocupa. Lo que sí nos preocupa es que no se ha dirigido ningún programa de desarrollo urbano a que se ponga en la primera posición la idea del paisaje y la imagen urbana. ¿Por qué? Porque la preexistencia es el sitio de todo el país que tiene más patrimonio histórico, en todo el país, ¿eh? Y patrimonio histórico es siglo XIX a la fecha. Por lo tanto, tendría que tener una condición en términos de materia de planeación y de desarrollo urbano más específico, y eso es lo que creemos. Y por último, ahora sí, si no ya me va a correr. Ampliación de usos y destinos del suelo en bienes culturales, lo que les dije, pues de repente una casa porfiriana, pues sí puede ser, porque no tiene uso del suelo ahorita en hotel. Ese BRI que estaba fuera de la legislación, ahí creo que la delegación les otorgó un uso del suelo irregular, pero no se pueden construir hoteles. Y entonces si de repente una casita porfiriana se puede convertir en un hotel boutique, en un bed and breakfast, que lo permita, pues si eso permite que esa economía garantice que permanezca con una actividad actual, adelante, pues ya no hay familias porfirianas, ¿no? O sea, ¿quién tiene chofer, gente de servicio, y quién pasea los perros, ¿no? O sea, no, hoy el fenómeno es bien diferente. Entonces, con esto creo que acabo, sí. Bueno, la última opción debe ser no demoler. Ese es el último, busquemos que esa sea la última opción. Ya no tenemos otra que se demuela, pero es la última opción. Ya, muchas gracias. Los nietos llevan al abuelito al hospital a que lo maten, porque ahí está el tema fundamental del patrimonio cultural urbano. Todo esto que dice, bueno, por un montón de consideraciones no se protege,
Bueno, pues esas necesitamos saberlas, porque ahí está el tema fundamental. Hay un conjunto de tensiones en términos de diferentes actividades, pensamientos, normas, reglamentos y demás que están, unos jalan para un lado y otros jalan para otro lado. Y ahí es donde el patrimonio empieza a pues, perderse en ese tránsito por el desarrollo de la ciudad. Y esa palabrita desarrollo va a ser en la que nos vamos a estar moviendo. De entrada hay como dos posturas, ¿no? La del demoledor, que cuando llega una obra y ve patrimonio, lo primero que quiere es quitarlo porque es un estorbo. Y la otra postura es la del anticuario, que es el social, cultural, económico, político, que ahí está y son los testigos de la historia. Pero por otro lado el desarrollo exige, y por ejemplo si algunos fueron ahora a Ecuador en las reuniones de Hábitat, exige todo esto que ya se dijo, vamos a construir una ciudad de mediana altura, de usos mixtos, compacta, tal. El tema es que en la mayoría de las ciudades, al menos en la Ciudad de México, el patrimonio está concentrado en la zona histórica, por razones obvias, ¿no? Entonces, si uno piensa, bueno, vamos a construir esa ciudad con esas características, con ese modelo que se necesita hoy en día, pues la delegación por excelencia sería la Cuauhtémoc, que yo me honro en vivir ahí. El problema es que la Cuauhtémoc, o no el problema, la situación es que la Cuauhtémoc tiene el 70% de su territorio está catalogado como área de conservación patrimonial, es decir, ahí está el Seguimos con Gerardo Sic. Él es arquitecto por la Universidad de las Américas de Puebla, cuenta con 2 maestrías en desarrollo sustentable por la misma universidad y diseño arquitectónico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundador de una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de arquitectura y de montaje de ferias y exposiciones, en la que implementa la práctica de conocimientos adquiridos en la maestría de desarrollo sustentable. Durante 13 años fue catedrático de la Universidad Iberoamericana Golfo Centro Puebla, en donde impartió, entre otros cursos, el taller de proyectos arquitectónicos en todos los niveles de la currícula universitaria. En realidad son los orígenes de los curadores del patrimonio cultural urbano. El anticuario es el primero que valora aquellos objetos del pasado, los estudia, los clasifica y los va determinando. De ahí viene todo lo demás que fue sucediendo en el tiempo en términos de convenciones, cartas y demás. El anticuario es el original, es el padre del patrimonio cultural urbano. Y voy a trabajar en este sentido en esas dos. Otra tensión es la idea de cultura versus desarrollo. En muchas sociedades, y quizás en México también, al patrimonio se le trata o se le ubica dentro de la perspectiva cultural, que de origen está bien porque, como ya vimos, por ejemplo, en el caso de los paisajes culturales de Xochimilco, es una manifestación de un momento especial. En esos años participó coordinando las propuestas y proyectos de un grupo de estudiantes en un concurso internacional auspiciado por la Unión Internacional de Arquitectos UIA y la UNESCO. Fundación de Arquitectura Tapatía, Luis Barragán, y fundadora de Fomento Universal para la Difusión. Actualmente Gerardo Sic es el secretario técnico de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa y también ha ocupado cargo de director general de Administración, Desarrollo Urbano de la CEDUBI. Tiene toda la experiencia y agradecemos tu presencia, Gerardo. Le doy el uso a la palabra. Yo me voy a parar porque voy a tratar de explicar cuáles son las causas por las cuales, como dice Félix,